tema, la soberanía de Dios, como parte del título de esta escuela bíblica, una visión de la gloria de Dios. Recuerda que la gloria de Dios es la manifestación de cada uno de sus atributos. Cuando tú escuches la gloria de Dios, significa todos sus atributos juntos en armonía. No se puede salir uno de otro. Él es constante. Los atributos de Dios no están en conflicto en Él. Él puede sentir amor y justicia al mismo tiempo. Puede estar airado y tener misericordia al mismo tiempo, y no hay conflicto en Él. Es un ser que está por encima de nosotros. Entonces, vamos a empezar hoy, miércoles 31 de julio de 2024. Ya leímos el texto base y vamos a ver nuestro primer punto. Vamos a definir brevemente un poco más la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, ahí está escrito en el lema, en la verdad bíblica, se puede definir como el ejercicio de su supremacía, como que Él ejecuta, es la ejecución de su supremacía. Esto quiere decir que Dios está por encima de la criatura más elevada. Él está por encima del arcángel más alto y está por encima de todo ser humano. Él es el Altísimo y es el Señor del cielo y de la tierra. Esto también significa que Dios no está sujeto a nadie. Él no está sujeto a la voluntad de nadie, no está influenciado por nadie. Él es absolutamente independiente. Él está aparte, o sea, Él está en su creación y a la vez es un ser ajeno o aparte de su creación, independiente a ella. Y Él hace lo que le plazca, cómo le plazca y cuándo le plazca. Esto quiere decir que Dios puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, sanarnos. Sí lo puede hacer. Creemos en un Dios que sana. Sí, pero Él lo va a hacer cuando quiera, como quiera y donde quiera. Nadie puede obstaculizar la soberanía de Dios, ni frustrarla, ni detenerla. Vamos a otros dos versículos. Vamos a Isaías 46. Retrocedemos, estábamos en Daniel. La Biblia está llena de versículos que hablan de esta soberanía de Dios. Isaías 46, 10. Voy a empezar a leer. Dice así: que anuncio lo por venir desde el principio, véanlo. Que anuncio el futuro, véanlo, desde el principio. Y desde la antigüedad anuncio lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré en el futuro todo lo que quiero. Ahí está. Es un versículo que habla no solamente, como vimos ayer, de todo su poder, no solamente es un versículo que habla acerca de su omnisciencia, sino que habla de su soberanía, su supremacía. Él es el Señor. Él es el Señor absoluto. La soberanía de Dios significa que Él es Dios tanto de nombre, no solamente decimos Él es Dios, no, pero también de hechos. Él lo ha demostrado y lo sigue demostrando, como vimos ayer, en la creación, en la preservación, en su gobierno sobre la creación, en sus juicios, pero sobre todo en la redención. Dios está sentado en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas en la creación, llevándolas a cabo según lo determinado por Él. Ahora vamos a un versículo del Nuevo Testamento. Mira en Efesios capítulo 1, versículo 11. En Efesios 1:11 dice así: en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, miren, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es supremacía. Entonces, retomando lo que vimos el lunes pasado, que este Dios soberano es omnisciente, es decir, que nos conoce que somos pecadores. Y a pesar de ello, a pesar de nosotros, Él quiso salvar a unos, pero también Él quiso condenar a otros. Y cuando Él salva, Él será honrado en su gracia. Y cuando Él condena, Él será honrado en su justicia.
Nadie, repito lo que he dicho desde el lunes, el martes y lo digo hoy, nadie de nosotros, ni los ángeles caídos, recibirá injusticia de Dios. Solo recibiremos justicia si no creemos en Cristo y no nos arrepentimos de nuestros pecados. También vimos ayer que este Dios soberano es también omnipotente, todopoderoso, es decir, que tiene la habilidad, tiene la fuerza suficiente para llevar a cabo todo lo que quiere. Ahora estamos viendo que esto es así. Él es omnisciente y omnipotente porque es soberano. Entonces vean, para nosotros los que ya somos creyentes, conocer un poco más a este Dios soberano en esta vida, como les dije, nunca en la eternidad vamos a conocer completamente a Dios, pero lo que Él quiere que conozcamos en nuestra vida, este atributo más que ninguno, es el que trae mayor consuelo al creyente. Este atributo de la soberanía es el que trae es más confortable para nosotros, los hijos espirituales. ¿Por qué? Porque sabiendo que aunque estemos en las circunstancias más difíciles que Él permite, aunque estemos en sus juicios más severos o en su disciplina como hijos que somos de Él, podemos creer que en su soberanía Él ha ordenado todo lo que permite para nosotros. Y sabemos que Dios usará aún los momentos desagradables para que nos santifique mejor. Y esto fue lo que Cristo dijo. Ahora vamos a ver cómo lo dice Cristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 15. Miren, ahí en el párrafo bíblico que se conoce como los obreros de la viña, Cristo mismo, ahora la segunda persona de la Trinidad, como hombre, declara esta soberanía. Mateo 20:15 dice así: no me es lícito, o sea, no me es permitido hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Véalo, o sea, yo creé todo, no puedo hacer como rey soberano que soy lo que yo quiera con lo mío, con cada uno de ustedes. Y aquí, repito, está hablando Cristo. Entonces, a la vez de que ese es el atributo que más nos debe traer confort, porque, repito, para los hijos de Dios, porque si en nuestro peor momento como pecadores, Él nos ha levantado en Cristo, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos no nos sostendrá a pesar de las circunstancias adversas? Si logró salvarnos siendo sus enemigos, ¿cuánto más no nos ayudará con su soberanía ahora que estamos en buenos términos con Él por los méritos de Cristo a favor de nosotros? Además de esto, jóvenes, escuchen, este atributo divino es el por el cual los creyentes debemos de luchar más fervientemente contra los inconversos. Este atributo es el más atacado por el mundo incrédulo. Los inconversos niegan que el Señor sea el soberano de la creación. ¿Por qué? Porque este atributo nos explica el reinado de Dios sobre todas las obras de sus manos, sentado en su trono, y este atributo nos explica el derecho que Dios tiene de sentarse en su trono. Por otro lado, no existe una verdad más odiada por el mundo, ni una doctrina tan pisoteada como la de la soberanía infinita de Dios. ¿Por qué? Escucha esto. Aún algunos de nosotros al principio de nuestra vida cristiana podemos batallar con esta doctrina, atributo de Dios, realidad espiritual para nosotros. Se puede definir de estas tres maneras: doctrina, atributo de Dios, pero realidad divina para nosotros. Porque el mundo incrédulo permitirá que Dios esté en todas partes excepto en su trono. Y peor aún, para el inconverso, ellos dicen: Dios está en todos lados, pero mi corazón es mío, y yo tengo que abrirle mi corazón para que Él entre. No, Dios puede derrumbar y quebrantar cualquier corazón sin el permiso de ningún incrédulo. Él es soberano. De hecho, fue lo que hizo contigo y conmigo si somos creyentes. Él entró y se entronizó con el poder del Espíritu Santo al hacernos nuevas criaturas. La Biblia proclama a un Dios en su trono, y
proclama su derecho de hacer lo que le plazca con lo que es suyo y a disponer de sus criaturas como a él bien le parezca. Miren ahora el Salmo 135. Estamos nada más poniendo la definición breve de la soberanía de Dios. Salmo 135, 6. Ahorita vamos a pasar a la parte un poco más práctica del tema. Voy a empezar a leer Salmo 135, 6. Miren, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Vean dónde, en los cielos. Número 2, en la tierra. Número 3, en los mares. Número 4, y en todos los abismos. ¿Quiénes están en los cielos? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Quiénes estuvieron en el cielo antes de que el pecado entrara al cielo? Porque hubo pecado en el cielo antes de que Adán y Eva cayeran. Los ángeles. Y Él hace su voluntad con los ángeles, como vamos a ver, con los ángeles escogidos y con los ángeles caídos. ¿Quiénes estamos en la tierra? Los hombres, desde Adán. ¿Quiénes están en los mares? Pues todos los animales acuáticos. Pero mira qué dice ahí, en los abismos, los muertos. Y todos los ángeles que cayeron, que están, como vamos a ver más adelante, encarcelados, esperando el juicio eterno también para ellos. Ahora son demonios. Entonces, nuestro Dios es infinito en conocimiento, como vimos el lunes, ilimitado en poder, como vimos ayer martes, y es Rey soberano. Punto número 2. La soberanía de Dios y la responsabilidad de las criaturas angelicales y humanas. Eso vamos a subdividir nuestro tema. Entonces, la soberanía de Dios y la responsabilidad de las criaturas es algo que Dios ha querido para cada uno de nosotros. Escucha bien, Dios eligió soberanamente colocar a cada una de sus criaturas sobre esta condición de obediencia personal. Y Él así lo quiso, Él así lo ha querido. ¿Por qué? Porque esto pareció bien a sus ojos. Él no pidió permiso de nadie. Entonces, véanlo, Dios soberanamente decidió, en su infinito conocimiento, en su pleno poder y soberanamente, como estamos viendo hoy, colocar a cada una de sus criaturas en una posición condicional de obediencia. Esto es muy importante que lo entendamos. Dios lo decidió. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos preguntó, ¿quieres que yo te ponga en una posición condicional? Donde puedes caer, y si caes te condeno, pero si obedeces te salvo por tus obras. No nos preguntó, así lo consideró Él necesario, así lo consideró para Él bueno, para sus planes. Pero recuerden, Dios nunca le dará a nadie injusticia. Él nos hizo responsables, véanlo, pero responsables para obedecerlo. Escuchen bien, Él nos hizo responsables ante Él, pero responsables para obedecerlo. Inciso A de este punto, la soberanía de Dios y la responsabilidad de las criaturas. Vamos a ver brevemente cómo puso en esta posición condicional de responsabilidad a los ángeles antes de que muchos de ellos cayeran en pecado. Dios creó ángeles, escucha bien, antes de crear a Adán y a Eva, porque vimos en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos, ahí está, los cielos y los seres celestiales, y luego la tierra. Véanlo. En el principio, el tiempo, creó los cielos, el espacio, la tierra, la materia. Entonces Dios creó a los ángeles, escucha bien, y algunos de ellos los colocó sobre una base condicional de obediencia, de responsabilidad ante Él, y a otros los creó con una posición de inmutabilidad. Véanlo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21.
Rápidamente vamos a 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Miren, ¿qué dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? 1 Timoteo 5, 21, empiezo a leer. Te encarezco, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, miren, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Sus ángeles qué? Escogidos. ¿Qué significa eso? Que a muchos ángeles, lo que les dije, los colocó en una posición condicionada de responsabilidad, y dependía de la obediencia de ellos o no que permanecieran en la presencia de Dios. Pero a otros los puso en una posición incondicional, los eligió para que no tengan que pasar por ninguna prueba, pero los que fueron puestos en prueba cayeron. Y además hizo que Cristo sea la cabeza de ellos. Vamos a Colosenses, retrocedemos a Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Miren, Colosenses 2:10, voy a empezar a leer. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo, ahí está, principado y potestad. Según Colosenses 2:10. Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ahí está hablando de los seres angelicales. Escuchen bien. Los ángeles fueron creados todos de una sola vez. Todos de una vez. Es decir, ellos no descendieron de un ser angelical creado de primero y luego fueron creados a través de la unión de un ángel masculino y un ángel femenino. No, su creación fue completa de una sola vez, y de todos ellos a unos puso Dios en una condición de responsabilidad delante de Él, y a otros los eligió para sus propósitos. En cambio, los seres humanos descendemos de Adán y Eva. Dios creó primero a Adán y a Eva, quienes fueron creados primero por Él, y de ahí se van creando en el tiempo cada ser humano. Y aquí estamos tú y yo. No olvidemos que los ángeles que pecaron ante Dios fueron creados por Él. Pero escucha bien, no fueron creados como demonios, fueron creados como ángeles, pero como fueron puestos en una condición de responsabilidad, cayeron, y ahí están Satanás y los ángeles caídos. Y otro grupo, repito, insisto, fueron creados, elegidos, que no pasaron por esta prueba. Miren ahora, segunda de Pedro, antes para ya pasar al inciso B, segunda de Pedro 2:4. Si vemos que alguien está batallando con buscando los versículos, y nosotros ya buscamos el nuestro, podemos ayudarlo a buscar el versículo bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Empiezo a leer. Porque si Dios no perdonó, miren, a los ángeles que pecaron, véanlo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, miren, para ser reservados al juicio. Pero puedes preguntar, bueno, si todos los demonios están en el infierno, junto con los inconversos esperando el juicio, pues ¿qué hacen acá los espíritus inmundos? Porque también están en esta tierra, en este plano. Bueno, a muchos de ellos están encerrados en prisiones, y a otros Dios, como a Satanás, los ha dejado aquí para sus propósitos eternos. Judas versículo 6. Bueno, Judas no tiene capítulos, solo son 25 versículos. Judas 6. Voy a empezar a leer. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como les dije ayer, ¿quién creó el infierno? Dios. ¿Quién estará
castigando a Satanás, a los ángeles caídos y a los inconversos en el infierno. Muchos dicen, Satanás, no, Dios, la ira de Dios. Entonces podemos decir, ¿Dios va a estar en el infierno? Sí, pero su ira y su justicia y su presencia desfavorable. Porque si decimos que no, entonces Dios no está en todas partes, entonces no es omnipresente. Sería negar la palabra. Vean cómo nos estaríamos dando un disparo en el pie. Punto número, inciso B, la soberanía de Dios y la responsabilidad de las criaturas. Ahora, con respecto a Adán, Dios soberanamente colocó a Adán en el jardín del Edén en una situación condicional, es decir, lo colocó bajo un mandamiento o un pacto de obras, como hemos visto, o una ley divina en forma oral. Vamos a verlo, ya vimos este versículo, pero es bueno recordarlo. Génesis capítulo 2, no creo que se pierdan buscando este libro, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículos 15, del 15 al 17. Empiezo a leer, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí está la ley, el pacto de obras, el mandamiento, véanlo, la ley de Dios de forma oral, porque no existía todavía el Antiguo Testamento. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está la condición, la responsabilidad humana de Adán. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué muerte? Espiritual, como hemos visto, y luego con el tiempo la muerte física. Y si llega la muerte física y no llega la salvación, muerte eterna, separación eterna de Dios. Son las tres etapas de la muerte: muerte espiritual, separación espiritual de Dios; muerte física, separación de mi cuerpo y de mi alma. Si en el momento que muero físicamente antes no fui salvo, entonces viene la segunda muerte o la muerte eterna, que es la separación total de mi ser de la presencia de Dios. ¿Pero en qué sentido? ¿Dios no va a estar conmigo? No, sí, Dios va a estar en su presencia desfavorable, castigándome con su ira y su justicia en el infierno. Eso significa muerte espiritual. No es aniquilación, es separación de la presencia favorable de Dios. Miren esto, Dios en su soberanía pudo haber colocado a Adán, como colocó a un grupo de ángeles, en una situación tan segura, tan firme, que no hubiera sido necesario probarlo. Y Dios hubiera sido soberano, pero Dios en sus planes y decretos divinos eligió ubicar a Adán en el Edén en la situación de responsabilidad ante él como criatura, así como un grupo de ángeles que vimos que cayeron. De modo que mantenerse en pie para Adán o caer ante la presencia de Dios en sentido espiritual dependía, como vimos ahí, de su obediencia a este mandamiento, dependía de su propia responsabilidad ante Dios. Entonces, la responsabilidad que Dios soberano le dio a Adán en el huerto del Edén era obedecerlo. Por eso les dije, la soberanía de Dios es, y nuestra responsabilidad es para que lo obedezcamos, no para que lo desobedezcamos, porque hay consecuencias fatales. Si Adán cumplía con esta obediencia, podía mantenerse en pie ante Dios en sentido espiritual, pero si desobedecía, ¿qué pasaba? Moriría él para Dios. Y como hemos visto, y ahorita vamos a seguir recordando, no solamente fue probado él, sino que su prueba fue también para cada uno de nosotros. También Dios lo decidió en su soberanía de esa manera. El método de representación por Adán y el método de representación a través de Cristo, como vamos a ver más adelante, el Evangelio de nuestra salvación. Miren Génesis capítulo 3, versículo 6, para no leer todo el capítulo que habla de la desobediencia del hombre, vamos a ver que cuando Dios le dijo, no comerás de él porque el día que de él comieres ciertamente morirás, Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Véanlo, ahí está. Wow. Y dio también a su marido, el cual
comió así como ella. ¿Puede ver que es más grave el pecado de Adán que el de Eva? A Eva, ¿quién la engañó? No lo obligó, la engañó. ¿Quién? El diablo, utilizando el cuerpo de una serpiente. Podemos decir, bueno, en su astucia el diablo, y así fue, con su astucia el diablo engañó a Eva. ¿Pero quién engañó a Adán? Nadie. Voluntariamente agarró y comió. Es peor su castigo, es peor su culpa, porque pudo haber dicho, pues a mí me engañó la serpiente, Señor. No, Eva, toma, no me pasó nada. Oye, sí es cierto. Entonces, vean, así lo quiso Dios. Y cuando cayó él, cayó toda la raza humana, muertos en sentido espiritual. Adán fue responsable ante Dios por la ley que su creador le había dado. A Adán se le exigió responsabilidad íntegra y total. Dios exige responsabilidad íntegra y total. Y además, cuando Dios soberano le puso esta prueba a Adán, mira cómo eran las condiciones en la tierra. Eran las condiciones más favorables. Le dijo, come de todo esto, pero solo de este no. En ese momento en la tierra no había ni espinos ni cardos, no había sudor como nosotros en el cuerpo de Adán. Eva no había experimentado todavía dolor, no se cansaban, tenía el favor de Dios. O sea, Dios se lo puso en bandeja de plata, como decimos. Adán hasta ese momento, ¿qué recibió? Obviamente recibió vida, fue creado el polvo de la tierra por Dios. Había recibido dones, le había dado nombre a todos los animales de la tierra. Había recibido la bondad de Dios, tenía una comunión directa y verbal que hasta nos podría causar envidia a ti y a mí. Tenía una comunión directa con Dios. Era el administrador de todo el mundo, puesto en el jardín del Edén. Y en este mundo, repito, no había pecado ni muerte. Era un mundo bueno, era un paraíso. Véanlo. Dios al ponerlo ahí le estaba mostrando, mira, haz esto y vivirás. Pero el día que hagas lo que no quiero, vas a morir, vas a experimentar mi ira, vas a experimentar mi enojo. Pero Adán desobedeció a Dios y cayó en sentido espiritual, él y toda la raza humana que iba a ser creada progresivamente en el tiempo. Los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva son Caín y Abel. Caín mata a Abel y Caín es maldecido por Dios y es echado de la presencia. Pero mira, ¿cómo podemos saber que también Caín y Abel fueron creados ya de una manera distinta a la cual fueron creados Adán y Eva? Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 3. Miren, aquí vamos a ver que a partir de la caída de Adán y Eva, la raza humana ya no fue creada a la imagen de Dios, fue creada a la imagen del hombre pecador. Como les he dicho, con la doble culpa, o sea, la doble condición negativa de Adán, su condición pecaminosa natural y su culpa penal ante la ley. Miren, empiezo a leer Génesis 5 del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Miren, cuando creó a Adán, dice, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Versículo 3, vean cómo cambia la cosa. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, vean, ya no a semejanza de Dios, a su semejanza pecadora caída, culpable ante la ley, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este fue el hijo engendrado después de Caín y Abel. Abel fue muerto por Caín, Caín es desterrado y maldecido por Dios, y luego tienen a Set. Pero vean cómo ya nace el hombre, ya no nace imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Adán y luego Eva de su costilla fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Fueron creados justos, véanlo, puros, limpios y rectos, capaces de obedecer ese mandamiento. Pero al desobedecer a Adán,
Él ya se volvió naturalmente pecador en su interior. Su naturaleza dejó de ser justa, pura, limpia y recta. Y además, penal y legalmente se volvió culpable ante esa ley de Dios, ante ese pacto de obras. Con esa doble imagen, internamente pecador y legalmente pecador, después de la caída de Adán, nace todo ser humano en este mundo. Y como ya lo hemos leído, vamos a Romanos capítulo 5, versículos 12, 18 y 19. Voy a leer Romanos 5, versículos 12, versículos 18 y 19. Voy a leer rápidamente. Dice así: Adán y Cristo, esto lo vimos ayer igual. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por un solo pecado, el de Adán, y por el pecado entró la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual, la muerte física. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Para no leer todo el párrafo, vamos directamente al versículo 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, véanlo, a todos los hombres. Ahora habla de lo que va a hacer Cristo. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Véanlo, declarados pecadores, constituidos internamente pecadores. Véanlo, Dios no colocó a Adán en la situación de responsabilidad condicional de criatura porque era correcto y Dios se veía obligado a ponerlo en esa situación, no, sino que fue correcto porque Dios así lo quiso y así lo hizo. Él así lo decretó, Él así lo eligió. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está bajo ninguna ley de derecho. Ninguno de nosotros puede decirle, ni Adán pudo haberle dicho antes de la caída, bueno, no quiero estar en esta condición. Es más, ni pedí que me formaras, como se está viralizando un video ahí de un chamaco de 21 años. Qué terrible. Pues Dios no es así. Dios no está bajo ninguna ley de derecho de la criatura. Aquel que manda es Él es el soberano. Y deberíamos de darle gracias, Señor, tú me creaste. Tengo vida gracias a ti. Tú tienes el derecho de poner las reglas del juego, podemos decirlo de esta manera. Entonces Dios no está bajo ninguna ley de derecho. Él es ley en sí mismo. De modo que todo lo que hace es correcto. Vean ahora cómo lo menciona el profeta Isaías, que también está escrito este versículo en Romanos 9:20. Pero vamos a Isaías, uno de los profetas mayores, en el capítulo 45, versículo 9. Isaías 45:9. Vean el título de ese párrafo en el versículo 8. Jehová el Creador. Vamos a leer el versículo 9. Isaías 45:9. Dice así: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Véanlo. Estas preguntas, podemos decir, existenciales, que hablan del derecho del hombre. Bueno, yo no quiero que sea así. Es que Dios no tiene, como les dije, el mundo inconverso. No, Dios puede estar en todas partes, menos en su trono. No puede ser el rey del corazón de todo ser humano. Y Dios es así. Y Dios quiso poner a Adán de esa manera, una situación condicional. Entonces, vamos ahora al inciso C, la soberanía de Dios y la responsabilidad de las criaturas con respecto al pueblo de Dios. A manera de introducción,
introducción, el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo es la iglesia, fue preservado por él, fue elegido por él, porque era el más pequeño de todos los pueblos de la tierra, dice el Antiguo Testamento en varios versículos. ¿Pero por qué? Porque Dios quiso que de ellos, a ellos les iba a dar la ley escrita, y Cristo iba a nacer como un israelita, un judío, para que cumpliera esa ley escrita, como vamos a ver. A las otras naciones no les dio esta ley el Señor, no les dio el Antiguo Testamento, las dejó perecer en sus pecados, las soltó para que hagan lo que quisieran. Eligió al pueblo de Israel para darles la ley escrita, y de esa tierra, de esa nación, venga como hombre, con una raza pura, en ese sentido, Cristo. Por eso él decía y prohibía: no te mezcles, tú eres hombre, no te mezcles con las mujeres de otras naciones. Si tú eres mujer, no te mezcles con los hombres. ¿Por qué? Porque tenía que mantenerse la raza humana en ese sentido, y el pueblo de Israel pura, para que Cristo viniera y él cumpliera a cabalidad la ley de Dios, como vamos a ver. Entonces, el pueblo de Israel, también a ellos, el Señor Dios colocó soberanamente en una situación condicional. Y si quieres apuntar, puedes leer en tu casa los capítulos 19, 20 y 24 del libro de Éxodo, que hablan de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios, confirman este hecho. Es una situación condicional para el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos fueron puestos bajo el pacto de obras, al igual que Adán. Al igual que Adán, fueron puestos en una condición de responsabilidad como pueblo ante Dios. Pero fue el pacto de obras o la ley escrita. Dios les dio ciertas leyes e hizo que la bendición nacional para ellos dependiera de la observancia de sus estatutos. Pero el pueblo de Israel tenía dura cerviz y un corazón incircunciso. Claro, porque todo el pueblo de Israel también descendía de Adán. Aunque fue el pueblo elegido, pero también ellos eran descendientes de Adán, culpables. Ellos pensaron: ya tenemos la ley escrita, si Dios nos la dio, quiere decir que sí la podemos cumplir. Y ellos se perdieron en su soberbia pensando: sí la podemos cumplir, pero no. Si la hubieran podido cumplir, entonces ¿por qué hacían sacrificios de animales? Hacían ofrendas por sus pecados, porque se daban cuenta que no la podían cumplir. Entonces, al tener ellos un corazón incircunciso, una dura cerviz, por ser descendientes ellos también del primer Adán desobediente al pacto de obras, ellos se rebelaron contra Dios. Ellos abandonaron su ley. Ellos se volvieron hacia dioses falsos y apostataron. En consecuencia, el juicio divino cayó sobre ellos. Fueron entregados en manos de sus enemigos y dispersados por toda la tierra. Pero escucha esto: para agravar la rebeldía del pueblo de Israel, ¿qué crees que fue lo peor que hicieron? Mataron en una cruz al Hijo de Dios. Ese fue el peor pecado. Mataron al Hijo de Dios, escucha bien, en una cruz gentil, en una cruz pagana. ¿Cómo mataba el pueblo judío? ¿Cómo estableció Dios que ellos mataran a los mismos integrantes de su pueblo? No por una cruz, sino lapidado, a pedradas. Cuando el Antiguo Testamento dice muerte de cruz, significa que va a ser cortado, o sea, va a morir como un no judío. Ellos llevaron a Cristo a los romanos: mátenlo porque este no es judío, no merece ser ni llamado miembro de nuestra raza. Vean eso. Vean qué terrible pecado cometieron los israelitas. Y ellos permanecen bajo el ceño fruncido de Dios, disgustado hasta el día de hoy. Entonces vean esto: la ley de Dios dada a Israel, al pueblo de Israel, es
el mismo pacto, como les dije el primer tema, es el mismo pacto de obras dado a Adán. A Adán se le dio un mandamiento verbal, corto, pero la ley escrita dada en el monte de Sinaí era la versión ampliada, redactada ahora, escrita y detallada de esa misma ley oral dada en el huerto del Edén. Escucha bien, era lo que Cristo tenía que obedecer como el segundo Adán para darnos la base legal para que Dios nos pueda perdonar. Entonces, para que el ser humano tenga una relación correcta con Dios, para que tú tengas una correcta relación con Dios, ese pacto de obras, esa ley de Dios, ese mandamiento tiene que ser cumplido, tiene que ser obedecido. Dios no va a perdonar a nadie fuera de su ley. Tiene que ser cumplida su ley. Porque el problema, ¿quién lo tuvo? El problema lo tuvo Adán y su descendencia. El problema no estuvo en el mandamiento. Pero el mandamiento ahí está. Ellos cayeron, pero el mandamiento de obediencia ahí está. Pero no solamente les exijo obediencia, sino que mi ley demanda que mueran. El doble aspecto de la ley. Pero escucha bien, repito, para que un ser humano, para que tú y yo tengamos ahora una correcta relación con Dios, ese pacto de obras, esa ley ahora escrita de Dios, ese mandamiento dado al pueblo de Israel, dado a Adán primeramente, tiene que ser obedecido y cumplido a cabalidad. Y es por eso que vas entendiendo ahora que Dios quiso que Cristo se encarnara como judío bajo esa ley. Bajo esa ley, por eso Él protegió al pueblo de Israel, aunque los puso bajo la responsabilidad de obedecer, no pudieron, pero ahí estaba preservando al pueblo solo porque iba a venir Cristo. Y Él iba a hacer todo lo posible para salvar a los elegidos. Pero siendo pecadores nosotros, desde el primer Adán, ¿quién puede obedecer esa ley? ¿Tú la has podido obedecer? Pásame la receta, yo no he podido. No puedo obedecerla. Hoy me enojé, hoy mentí, no puedo. Además, si alguien pudiera obedecer los mandamientos de la ley, cosa que ya es imposible para todos nosotros los seres humanos, por ser descendientes de Adán, todavía quedaría la parte más difícil de la ley: recibir el castigo de dicha ley por desobediencia. Miren Gálatas, véanlo, Gálatas capítulo 3. Gálatas toma este versículo del Antiguo Testamento, versículo 10, Gálatas 3:10. Este versículo que vamos a leer está, si quieres apuntarlo, está en Deuteronomio 27:26. Miren, la ley es clara. Es lo mismo que le dijo Dios a Adán en el huerto del Edén. Gálatas 3:10. Voy a empezar a leer. Miren, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Dependen para qué? Para su obediencia. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, y esta ley se tiene que cumplir: maldito de Dios todo aquel, miren, que no permaneciere, que no obedeciere, que no tenga una obediencia perfecta en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Véanlo. La misma responsabilidad que Dios soberano le puso a Adán en forma breve y oral, es esa misma ley que le dio al pueblo de Israel, ahora de manera escrita y ampliada. Y nadie la puede cumplir. Y aparte de que no la pueden cumplir, todos estamos bajo ella. No solamente no la puedes cumplir,
porque ya desobedeciste, estás bajo maldición. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con ese nuestro doble problema? Ya lo hemos visto en estudios pasados igual. ¿Quién de entre toda la raza humana, después de leer este versículo, quién de entre toda la raza humana, ni Adán, ni nadie del pueblo de Israel, ha podido obedecer esta ley de Dios? Nadie. Entonces fue por su soberanía que Dios puso a Adán y al pueblo de Israel en esta situación de responsabilidad. Antes de pasar a nuestro inciso D, escuchen bien esto. La soberanía de Dios no limita la responsabilidad del hombre. Al contrario, la soberanía de Dios establece la responsabilidad de las criaturas. Porque muchos dicen, es que yo no sé dónde empieza la soberanía de Dios y dónde empieza la responsabilidad humana. No, la responsabilidad humana se establece por la soberanía de Dios. Entonces, vamos a pasar a nuestro inciso D. ¿Cuál es la posición que Dios le ha dado a los elegidos, a sus elegidos? Y aquí es donde vamos a empezar a escuchar otra vez las noticias del Evangelio del cual debemos estar creyendo. A sus elegidos Dios los colocó en una situación diferente a la de Adán y diferente al del pueblo de Israel. Los colocó en una posición segura como a una parte de los ángeles elegidos que no fueron probados. Pero hace rato dije, para tener una correcta relación con Dios, esta ley se tiene que cumplir. La diferencia, como les dije, de los ángeles fueron creados todos de una vez. Y unos fueron puestos en una condición de responsabilidad y otros fueron elegidos y fueron puestos en una condición, vamos a ponerlo, privilegiada. Pero todos fuimos puestos en Adán y todos caímos. Los elegidos sí fueron puestos en una condición segura. Sí, ellos ya no tendrían que obedecer por sí mismos la ley. Ya no tendrían que morir por sí mismos, pero porque fueron puestos en otro que sí tenía que obedecer por ellos y sí tenía que morir por ellos. Vean cómo el pecado de los elegidos, Dios el Padre no lo hizo a un lado. No dijo, voy a hacer como que no pecaron y los voy a poner en Cristo. No, pecaron contra mí, merecen morir. Todo pecado tiene que ser castigado, de ser mencionado desde el primer día. Pero ¿cómo lo hizo con el pecado de los elegidos? En la eternidad del pacto de redención, decidió poner el pecado de ellos en Cristo y castigarlo. Y a Cristo lo sometió para que nazca como uno del pueblo de Israel y Él como hombre pudo obedecer la ley por ellos. Ese es el Evangelio. La doble transacción entre Cristo y nosotros, si es que somos sus elegidos. Entonces repito, escuchen bien, este es el Evangelio, este es el maravilloso Evangelio y por el cual Cristo vino a dar su vida. Cristo vino a obedecer al Padre para que esto se cumpla, porque lo hizo como hombre, lo hizo bajo la ley. Dios puso en una situación incondicional a sus elegidos y solo a ellos exclusivamente. ¿Por qué lo pudo hacer en el pacto eterno de redención en la eternidad pasada? ¿Por qué lo quiso hacer? Por su soberana voluntad. Sí, pero ¿cómo lo hizo? No solamente fueron sentimientos bonitos del Dios soberano hacia sus elegidos, no, yo lo voy a hacer con mi soberanía, va a ser mi pura gracia, pero tiene que suceder algo para que mi ley quede cumplida y mi justicia y santidad queden vindicadas por el hombre. Por eso les repito, no olvidemos que la ley de Dios se tiene que cumplir si alguien desea tener una correcta relación con Dios. Y como les dije, el doble aspecto de la ley, desde que Adán cayó, la ley divina
exige, como siempre lo ha exigido, obediencia perfecta a los mandamientos. Y número 2, demanda muerte por desobediencia. Es decir, la ley de Dios demanda ¿qué? Justicia perfecta, obediencia total. ¿Sí o no? Lo que Adán no pudo hacer, ni el pueblo de Israel, Cristo lo hizo por sus elegidos. Pero la ley tiene que ser cumplida. Vean qué maravilloso es este evangelio. Muchos no entienden esto. Muchos no entienden el aspecto legal de la salvación. Esta es la base legal con la cual Dios el Padre dice: te puedo salvar porque mi Hijo obedeció por ti. Te puedo salvar porque tus pecados los puse sobre Él. Y a Él lo torturé y lo maté por ti. Lo abandoné por ti. Entonces vean cómo resolvió este dilema para nosotros nuestro Dios soberano, y solo lo hizo para sus elegidos, que los eligió y los puso en una situación incondicional, en el pacto eterno de gracia, en el pacto eterno de redención, por las tres personas de la divinidad. Jesucristo fue nombrado su cabeza. Jesucristo fue nombrado su representante, quien asumió sus responsabilidades ante la ley de Dios sobre sí mismo. Es decir, Cristo ejecutó durante su vida, durante toda su vida y aún en su vida pública, una justicia perfecta con respecto a la ley de Dios. No para sí mismo, no para salvarse a sí mismo, sino para atribuírsela a ellos por medio de la fe en Él. Vean esto, Cristo no pudo haberse quedado en el cielo junto con el Padre y el Espíritu Santo. Vamos a salvarlos, no. Un hombre pecó. Un hombre pecó. El hombre merece morir. Cristo tuvo que venir como hombre y nos rescató. E hizo lo que Adán no pudo hacer. Y cargó con la culpa de Adán, pero solo por sus elegidos. Él tenía que hacerse hombre. Y esto se decidió en el pacto eterno de redención. Vean esto. Cristo mismo lo decía: es necesario que toda justicia se cumpla. Esta justicia de Cristo es una justicia perfecta, insuperable y eterna. Miren Mateo capítulo 3, vamos a leer las mismas palabras de Cristo con respecto a esto. Mateo 3, los versículos 13, 14 y 15. Mateo 3, 13, 14 y 15. El bautismo de Jesús. Empiezo a leer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de la ley. El marco legal es la ley de Dios. Es el mismo pacto de obras que le dio a Adán en forma verbal, en forma concisa. Luego se reeditó y se reescribió lo que conocemos el Pentateuco. Y es la ley que Cristo cumplió para salvarnos como hombre. Y nos es imputada a nosotros por medio de la fe. No tenemos que hacer nada, solo creerlo. El segundo Adán, pero solo por los elegidos, solo para sus elegidos. Cristo fue colocado entonces, a diferencia de los elegidos, en una situación condicional de responsabilidad. En lugar de los elegidos de Dios. Cristo como hombre
obedeció esta ley. Y la obedeció de manera total. Y lo hizo por nosotros los pecadores. Él obedeció el pacto de obras. Cristo, Dios lo sometió a esa obediencia. El Padre le demandó: tú vas a obedecer por ellos. No puedes fallar. Y tú vas a cargar la culpa de ellos. Vean esto, hermanos. Cristo como hombre obedeció toda la ley de Dios. Obedeció ese pacto de obras solo por sus elegidos. Y no solamente obedeció la ley, sino que recibió toda la ira de Dios que ellos merecían por sus pecados. Los dos aspectos de la ley. Esta ley, esta justicia de la ley solo es cumplida a cabalidad por Jesucristo como hombre. No lo hizo en el cielo. Bajó y se encarnó como un descendiente de Adán, pero del pueblo de Israel. A ellos y solo a ellos se les dio la ley escrita. Y lo hizo por sus elegidos. Todos nosotros, junto con Adán y el pueblo de Israel, hemos fallado a Dios, no hemos obedecido su ley, y por nuestra desobediencia merecemos el castigo de Dios. Pero Cristo no falló en su obediencia a dicha ley, y además tomó todos nuestros pecados y subió a la cruz. Subió a la cruz para recibir, escucha bien, la ira divina que merecen los desobedientes como tú y como yo. Todos fallamos, pero Él no. Él ni siquiera falló, no era posible que fallara, pero fue sujeto a esa situación de responsabilidad como hombre por sus elegidos. Y esto era algo tan seguro que Dios lo pudo decretar desde la eternidad, porque Cristo lo iba a llevar a cabo. Cristo lo forjó. Lo que el Padre planeó, Cristo lo forjó y el Espíritu Santo nos lo reveló. Entonces, ¿quién puso a Cristo en esa situación condicional? El Dios Trino. El Padre lo planeó, el Hijo lo realizó y el Espíritu Santo nos lo mostró. Fue la voluntad soberana de Dios quien quiso hacer esto. Para ser más concisos, en el inciso E, Dios soberanamente impuso ciertas condiciones al mediador. ¿Cuáles eran esas condiciones? Él debía de ser hecho a semejanza de la carne de pecado, y en esa condición humana debía magnificar la ley y hacerla honorable con una obediencia perfecta. Pero además, Él debía llevar todos los pecados de los elegidos en su propio cuerpo en el madero. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Empiezo a leer. Primera de Pedro 2:24. Dice así: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Fuisteis sanados. Véanlo. ¿Cuál pecado? El pecado desde Adán, el pecado del pueblo de Israel, el pecado de sus elegidos. Vean cómo la salvación no solamente es algo que está ya etéreo, no, hay una base legal. Hay una base legal, hay una ley que se cumplió. Por eso Dios nos puede salvar, y Él sigue siendo justo cuando perdona a pecadores. Él sigue siendo justo cuando manifiesta su amor. Como les dije en el primer tema, Él no es neutral contra nuestro pecado. Él lo miró. Van a pecar, van a caer en Adán, pero Cristo va a obedecer por ellos. No voy a pasar por alto sus pecados. No voy a pasar que tienen que ser obedientes en mi presencia, pero Cristo lo va a hacer por ellos. Y
yo voy a imputárselos por medio de la fe, la representación, mis pecados puestos en Cristo, Él muere por ellos y su justicia, la ley es mía por medio de la fe. Ese es el evangelio que debemos de creer y esto lo planeó nuestro Dios soberano. Este evangelio cambia vidas. Este es el evangelio que nos pone ahora sí en buenos términos con este Dios soberano. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, miren, encarnándose, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, miren, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Obediente a qué? ¿Quién le impuso los mandamientos? ¿Una obediencia a qué? A la ley de Dios, al pacto de obras, al Antiguo Testamento dado exclusivamente al pueblo de Israel. Por eso ese pueblo fue preservado, porque de ahí iba a surgir Cristo, nuestro Salvador. De ahí iba a surgir Cristo. Porque Él tenía que estar bajo la ley, tenía que ser un hombre bajo la ley. Cristo no solo fue colocado en una situación de obediencia a la ley por sus elegidos, pues ellos ya no lo pueden obedecer, sino que también debía hacer expiación completa por ellos, debía soportar sobre él la ira derramada de Dios. Él debía de morir espiritual y físicamente y tenía que ser enterrado. ¿Por qué? Porque es lo que la ley demanda a los que desobedecen dicha ley. Apartado de la presencia de Dios, tratado como un inmundo fuera del pueblo de Israel, que hasta ese momento era el pueblo elegido, hasta que Cristo vino, vivió y murió y resucitó. Para que los elegidos sean completamente rescatados, Cristo también tenía que recibir la justicia de Dios que ellos merecían por sus pecados. Regresa conmigo a Gálatas. Hace rato leímos solamente en el capítulo 3 de Gálatas, solamente leímos el versículo 10. Vamos a continuar ahora del versículo 11 al 13. Gálatas 3 del 11 al 13 dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, la ley es de obras, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, pero ya nadie puede hacerlo. Pero miren, Cristo nos redimió. La palabra redimir es rescate. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cómo? ¿Solo por decreto? No, lo llevó a cabo como hombre. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. ¿Cómo? Colgado en un madero, hecho maldito. Vean qué maravilloso evangelio tenemos. Y en el cumplimiento de estas condiciones, si Cristo cumplía, se le prometió una recompensa. Regresa ahora otra vez a Filipenses 2, después de que dice muerte de cruz, por esa obediencia a la ley de Dios, por esa muerte bajo la maldición de la ley. Miren, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Véanlo, un nombre que está por encima de los ángeles escogidos en el cielo. Véanlo, por todos los seres humanos en la tierra y por todos los demonios en el inframundo y por todos los inconversos en el inframundo. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo sería el primogénito, joven, entre muchos hermanos. Debía tener un pueblo que compartiera su gloria.
Cristo cumplió estas condiciones de responsabilidad por sus elegidos, y debido a que lo hizo, su obediencia perfecta a la ley de Dios y muerte por el pecado de su pueblo, el Padre se comprometió a bendecir y a preservar a través del tiempo y por toda la eternidad a cada uno de aquellos elegidos, por quienes su Hijo encarnado hizo mediación. Debido a que Él tomó el lugar de ellos ante la ley de Dios, ante los dos aspectos de la ley, ahora ellos comparten el lugar de Cristo. Escucha bien esto. Ahora ellos comparten el lugar de Cristo por medio de la fe en Él. Este es el anuncio del Evangelio. Su obediencia a la ley ahora es mía. Su muerte es mía, porque mis pecados Dios se los imputó a Él, y su obediencia me la imputó a mí. Y les dije hace rato, nadie tendrá una buena relación con Dios si no cumple los dos aspectos de la ley. ¿Quién cumplió esos dos aspectos por nosotros? Mis pecados en Él mueren. ¿Y quién va a obedecer la ley? Yo no puedo. Cristo lo obedeció por mí, su justicia me es imputada. Por su muerte me perdona Dios mis pecados, y por su justicia me declara justo. Estoy en buenos términos con el Padre. Es por gracia, es por gracia. Este es el Evangelio que hemos creído, porque este es el anuncio del Evangelio. Este es el Evangelio por el cual los apóstoles dieron su vida, y por este Evangelio sí vale la pena vivir y morir. Es decir, joven, su justicia perfecta es de los elegidos, tan legal y tan ciertamente porque Cristo los selló con su propia sangre. Su posición ante Dios y ante la ley también es de los elegidos. Su vida es de ellos por imputación por medio de la fe. Por eso la palabra dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Justificados es declarados justos ante la ley por medio de la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa la justificación. Es por la fe en Cristo, por lo que Él ya hizo. La base es la ley cumplida, quebrantada desde Adán. Miren ahora Romanos 10:4. Ahora sí vas a entender este versículo, porque muchos dicen, no, ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero ni saben qué significa eso. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley, véanlo, la ley ya no puede avanzar más. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley nos exige a ti y a mí obediencia perfecta a la ley, para estar en buenos términos con Dios. Pero también exige muerte porque hemos pecado. ¿Quién le puso fin a la ley? Cristo, pero con su obediencia y su muerte. Cuando la ley, si tú eres uno de los elegidos que se ha arrepentido de verdad y ha creído en Cristo, cuando la ley viene y te dice, demando de ti obediencia perfecta, Cristo la hizo por ti. Exijo que mueras por ser pecador, Cristo murió por ti. El fin de la ley es Cristo, pero para justicia a todo aquel que cree. No es para todos esto. La ley fue satisfecha por Cristo. Es la base legal por la cual el Padre nos puede salvar. No fue nada más, les digo, no fue nada más algo que Dios pensó, ay qué bonito, no, esto se tiene que hacer. El pacto se tiene que cumplir, hay condiciones, hay estipulaciones que se tienen que cumplir. Un hombre cayó, un hombre tiene que obedecer. Un hombre pecó, un hombre tiene que morir. Y ese es Cristo. Y ese es Cristo. Y esto anuncia el Evangelio. Ya para ir terminando, jóvenes, los elegidos de Dios ya no tienen ninguna condición que tenga que cumplir. Cristo lo hizo por ellos. Ya no tienen ninguna sola responsabilidad que realizar para ser salvos. Cristo los salvó.
Cristo, su representante y mediador, ha cumplido totalmente los dos aspectos de la ley por ellos. Por su obediencia perfecta a la ley de Dios, la cual nos es imputada por la fe, somos declarados justos por Dios, y escucha bien, tratados por Dios como justos, por su obediencia imputada a nosotros, a la ley. Y Cristo lo hizo por nosotros. Dios nos trata, escucha bien, como si nosotros hubiésemos cumplido a cabalidad esa ley que Adán no pudo obedecer, ni el pueblo de Israel, ni nosotros, pero ahora nos trata como si nosotros la hubiésemos cumplido, porque Cristo la cumplió por nosotros y nos es acreditado por medio de la fe. Y por su muerte espiritual y física en la cruz, en donde le fueron imputados a él nuestros pecados, es que somos perdonados por Dios de todos nuestros pecados. Los pecadores reciben el perdón de sus pecados y son declarados justos únicamente por medio de aquel que cumplió estas condiciones por ellos. Entonces, la bendición de los elegidos de Dios es dependiente únicamente de lo que Cristo hizo por ellos, poniéndose como el representante, como el responsable por ellos. Y esto ya está consumado. Este es el anuncio del Evangelio verdadero sobre el cual debemos de descansar. El fundamento sobre el cual se encuentran los elegidos es un fundamento perfecto, ya está sellado con la sangre de Cristo, con su obediencia perfecta. No se necesita que se le agregue nada ni que se le quite nada. Por eso, instantes antes de morir, Cristo dijo: consumado es. El fin de la ley ya está consumada. No tienen que agregar nada. Solamente crean en mí, crean en la salvación de gracia realizada por mí, dice Cristo. Ustedes ahora sí van a empezar a disfrutar de una relación nueva con ese Padre que antes era su enemigo. He aquí la más alta y grandiosa exhibición de la soberanía absoluta de Dios: habernos dado a Cristo a vivir bajo la ley y morir bajo la condenación de dicha ley. Es la doble imputación que anuncia el Evangelio, la doble transferencia entre Cristo y sus elegidos, la doble transacción o la doble atribución. Repito, su obediencia perfecta a la ley me es imputada por medio de la fe en Él, y mis pecados puestos en Él para que Él muera bajo la ira de Dios. Ley satisfecha, base legal para recibir la salvación. El Padre queda vindicado, su justicia queda vindicada, su honor, su santidad quedan exaltadas. Yo te pregunto, antes de que yo termine esta enseñanza, ¿en esta obra completa descansas por medio de la fe para ser salvo? ¿Qué estás esperando para ser salvo? ¿Qué estás esperando hacer? Debemos de descansar tú y yo en esta obra completa y consumada por medio de la fe en Cristo para ser salvos. Número 2, ¿has creído en Cristo y solo en su obediencia y su muerte en la cruz para ser salvo? Si es así, yo le doy gracias a Dios. Si ya eres salvo, le doy gracias a Dios. Entonces lo demostrarás con una vida de gratitud y una vida de obediencia a Él. Que Dios bendiga su palabra.